¡Extra! ¡Extra! Desaparecen los periódicos impresos. Se los está llevando la tecnología. ¡Extra! ¡Extra! Sí, es una realidad aplastante. Ahora es gratis y más fácil enterarse de las noticias en México y el mundo entero a través del celular, la tablet o la computadora. Ya los periódicos tradicionales están en un abismo que los convertirá en historia. Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, hizo sentir su poder en el planeta con tan solo unos tweets. Cualquier persona, de la edad que sea, puede ser reportero si tiene a la mano un celular, acciona su cámara de video o de foto y listo. Envía lo que considera que es interesante, noticia, a las redes sociales y éstas la difunden, a nivel masivo que puede ser hasta de alcance mundial, y sin cobrar nada. Ahora, para ser influyente, que te escuchen, te entiendan, vender o comprar algo, hay que usar las redes sociales. Convertirse en influencer, youtuber o de menos, saber cómo impactar en estos sistemas que tienen como instrumento fundamental el Internet. Desde 1990 ya se veía su poderío, pero fue hasta después del año 2000 cuando comenzaron a convertirse en herramientas vitales para los seres humanos en medio de una oleada de nuevas tecnologías que no se han detenido. Ya los periódicos impresos en México venían arrastrando severas crisis económicas y financieras, especialmente por el encarecimiento excesivo de sus insumos principales como el papel, las tintas, químicos y refacciones cada vez más escasas de sus vetustas rotativas. Pero tan solo en 2 décadas han sido sustituidos casi en su totalidad por las redes sociales. Sucumbieron ya periódicos importantes y los que sobreviven han tenido que recortar personal, reducir paginación e incluso adherirse al mercado del Internet con páginas web en medio de una baja gigantesca en su publicidad comercial, política, suscriptores y lectores. Ya ni hay voceadores, dejaron de gritar nombres de periódicos en esquinas, calles o avenidas. Y los pocos puestos de periódicos que quedan venden refrescos, paletas, quesadillas, jugos, cigarros y una que otra revista o diario. Ahora, empresarios, políticos y gobiernos prefieren destinar el grueso de su presupuesto para publicidad y propaganda a través de las benditas o malditas redes sociales. Ya los periódicos impresos están dejando de ser negocio y hasta perdieron su influencia. Nos acordamos de aquel periódico semanario, El Fígaro, de color azul, con ilustraciones y notas de espectáculos, sobre todo, y que salía los domingos. El Cine Mundial, también de espectáculos tamaño tabloide. Híjole, El Redondel, ese periódico que se leía después de las corridas dominicales en la Plaza de Toros, México. Y El Avance, que se hacía allá cerquita del antiguo Novedades, que también ya se fue. El Suma, El Nacional, que durante 69 años fue el periódico oficial de los gobiernos priistas. El Centro, que duró 1 año y 7 meses a partir de octubre del 2008. Y El Independiente, el conocido empresario argentino Carlos Ahumada, famoso por el escándalo de sus donaciones a políticos a través del Señor de las Ligas, y que tuvo su periódico del 2003 al 2004. Monitor, que sustituyó al antiguo El Heraldo de México y desapareció en el 2009. Pero cómo olvidar otros que ya no están, como Ovaciones segunda edición, con aquella página 3 engalanada siempre de hermosas mujeres y claro, sus notas policíacas. Esa columna Matarili, hecha por Lirilón, Mario Munguía. Y las 2 ediciones, primera y segunda de Últimas Noticias de Excelsior. El Mediodía del Sol de México, que llegó a publicar media plana a color de la familia Burrón. Ese diario tan conocido como El Heraldo de México, con la familia Alarcón y su concurso El Rostro de El Heraldo, donde saltaron a la fama artistas como Verónica Castro y Lucía Méndez. Y qué decir de Novedades de la familia O'Farrill, ese que se hacía allá en las calles de Morelos y Valderas de la capital mexicana, con su edición de noticias en inglés, The News, la de niños, El Periodiquito, y esa famosa columna de Agustín Barrios Gómez, Ensalada Popov, para resaltar lo mejor de la alta sociedad de entonces.
Excelsior y sus diversas épocas con periodistas tan poderosos como Carlos de Nigri, y en otra época Manuel Buendía y su columna Red Privada. Aquellos reporteros legendarios del Sol de México, Berta Becerra y Roberto el Negro Noriega, y el incansable fotógrafo de la noche y madrugada del Sol de Mediodía, Bernardo Reyes. Y la nota roja al máximo con el semanario Alarma, que llegó a vender 5 millones de ejemplares en todo México y América Latina en un solo tiro. Sí, esa sí era circulación de veras y no la inventada por otros. En la Hemeroteca Nacional de la UNAM hay 539 títulos de periódicos, la mayoría ya desaparecidos. Y las valiosas hemerotecas de diarios como El Universal, que nació en 1916, y vaya que se ha hecho historia este medio. Destacan suplementos como El Universal Ilustrado en sus diversas épocas, para dar cabida a destacadas plumas de literatos, filósofos e ideólogos. Aquellas novelas tan buscadas en la década de los 20 y los 30, relatos y crónicas del entonces joven Octavio Paz. Hasta 1991, cuando dirige la sección El Universal y la Cultura bajo Ignacio Taibo, y claro, la aparición de su gaso culto y el discípulo más relevante de Taibo, Carlos Martínez Rentería. Redacción de Bucareli con oficinas pequeñas y de madera. Máquinas Remington de las primeras, y que fue sustituida por la redacción de la calle de Iturbide con modernas máquinas eléctricas Olivetti. De algarabía, gritos, movimientos, rings de teléfonos, donde el taca 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 de las máquinas no cesaba. Del grito de ¡hueso!, para anunciarle a ayudantes diligentes como el ahora abogado Rafael Salgado o Enrique Noriega, que estaban listas las notas con original y 3 copias. Una para el corrector de lapicito, otra al jefe de redacción, una más al director y la restante que guardaba el reportero. Se pasó de la época de que solo el director analizaba y decidía, para en una sesión o 2 al día dialogar sobre la jerarquización de las notas entre el responsable y los jefes de sección. De un compacto equipo de trabajo en Bucareli a uno amplio, con secciones en Iturbide con información general, internacional, finanzas, deportes, cultura, sociales, provincia, ciudad y policía. En 1988, El Universal abrió sus páginas editoriales a los políticos opositores y otros diarios seguirían después su ejemplo. Y el indispensable buen humor para sobrevivir al intenso ritmo de trabajo. Llegó una tarde a la redacción la famosa ciclista mexicana Mari Carmen La Popis Muñiz, a la que muchos apodaban groseramente La Pompis Muñiz. Iba ella caminando por el pasillo hacia deportes y ahí el subjefe Daniel Barragán la admiró en su parte posterior por llevar un pantalón blanco transparente y la bandera de Estados Unidos en el interior. Dani se colocó en posición militar, saludó y con otros voluntarios tarareó el himno de la Unión Americana que algunos apoyaron con aplausos. Y esos ruidos intensos y el estrés cambiaba en la noche. Sí, por la caballona. Guardia de las 9 de la noche a las 3 de la madrugada, cuando se iban todos, únicamente quedaba a cargo el reportero que así hacía méritos. Luis Muñoz Buchot, reportero de información general y de espectáculos, siempre dejaba dicho en su casa que estaba de guardia en la nocturna. Su esposa llamaba para checar si era cierto y alguna vez cuando le dijeron «¡Fue a cubrir un incendio!», solo dijo la señora «Ese condenado ya quemó toda la ciudad». En aquellos años finales de los 70 y principios de los 80, el Universal todavía tenía grandes periodistas como Demetrio Bolaños, que cubrió a caballo el asesinato de Obregón, el elegante Jorge Planck, especialista en golf, don Raúl Garnier López Portillo, seminarista que ya de reportero cubría las fuentes religiosas, Eduardo el Güero Telles Vargas, decano de la Fuente Policíaca, el maestro Leopoldo Cano, Jorge Avilés, Guillermo Higüey de Finanzas, Ángel Gómez Granados, que era reportero a los 16 años, el jefe de deporte Luis Enrique Parra, Saúl López, Fernando Mota de la sección financiera. Y en ese entonces llegó un grupo conocido como los Niños Héroes que sustituirían, y muy bien, a esas grandes plumas. Entre ellos, Eduardo Arbizu, Enrique Aranda, Herminio Rebollo y otros como Guillermo Valencia, Javier Velázquez, Enrique Sánchez Márquez,
el Chacalito, Moisés Sánchez Limón, Javier Mendoza y otros más. Llegaron las computadoras y no hubo más, a dominarlas. Y el joven reportero Francisco Leiva miraba a aquel veterano Antonio Lara Barragán, quien tenía secretaria, y ni se preocupó por aprender a manejar las compus. Otro periodista viejo se quejó de inmediato porque el corrector líquido no servía en esas pantallas. Y esa redacción de varones, sobre todo, empezó a florecer, con muchas compañeras que siguieron a la única dama que estaba en la década de los 60 y que era Yolanda Cabello a cargo de sociales. Surgieron reporteras como Nidia Marín, Berta Fernández, Irma Rosa Martínez, Lourdes Cárdenas y muchas más. Secretarias de redacción profesionales, responsables como María Félix, Luz María Noriega, Lupita Pineda y otras. Se iniciaba una nueva época que ahora, quien lo dijera, está siendo transformada por las redes sociales. Eso sí, hay que reconocer a los periódicos impresos que, pese a todo, subsisten. El Dictamen de Veracruz, que surgió en 1898, El Universal de 1916, Excelsior de 1917, El Informador de Jalisco también de 1917, El Porvenir de Nuevo León de 1919, El Diario de Yucatán de 1925. Ahora reviven diarios como El Heraldo de México, Novedades, El Día y otros, pero ya más bien orientados a las ediciones digitales, porque en todo el mundo los impresos están extinguiéndose inexorablemente. Y si un periódico ha llevado también su nombre, es El Sol de Acapulco, que como impreso también ya desapareció. Incluso los gigantes de Estados Unidos como el Washington Post, The New York Times y Wall Street Journal han tenido que disminuir drásticamente los ejemplares impresos y darle énfasis a las ediciones digitales. Sí, hay páginas de la historia de los periódicos impresos en México que jamás se olvidarán. Esa Gaceta de México del sacerdote Juan Ignacio Castorena del 1 de enero de 1722, que debe ser considerado como el primer medio de información impreso en nuestro país. Y luego vendrían otros históricos como El Hijo del Aguizote, El Nieto del Aguizote, baluartes del periodismo independiente. Y como muestra del oficialismo, El Imparcial de Porfirio Díaz o El Nacional, que por décadas se difundió en la época contemporánea como vocero del gobierno mexicano. Y muchos aprendieron el arte del chacaleo, o sea, ganarle la nota a los demás compañeros, como chacales. Claro, se distinguían aquellos que lograban las exclusivas y que se publicaban en la primera plana, y era un orgullo bien ganado. Claro, por supuesto, era lo máximo aparecer firmando una de 8 columnas, cintillos, la de apoyo a la principal, la secundaria, de entrada en primera o una llamada. Labor periodística en la que colaboraban y mucho los reporteros gráficos como el inolvidable flaco Héctor Martínez y el siempre esforzado Víctor Hugo Ortiz, el vaquero. Cabe recordar a aquel reportero que en los años 50 fue comisionado para cubrir un vuelo inaugural y que se quedó dormido la noche anterior, por lo que al llegar a la redacción por la tarde inventó la nota, que al día siguiente fue publicada. Pero resulta que el vuelo se había cancelado por mal tiempo. Ahí precisamente nació el término de nota volada. Incluso algunos periodistas decidían volar en escuadrón para no ser desmentidos. Ahora a esas notas les dicen fake news. Y lo que fue para muchos una segunda redacción, sí, la cantina llamada La Mundial, ahí en Bucareli, casi esquina con Reforma, y que permitía enviar notas a la guardia, pasar datos, redactar las notas a mano y, por supuesto, ponerse muy alegres. Muchas, pero muchas historias quedan por contar, como lo hace ahora Felipe Rodríguez, el Chato, en su página de Facebook con los universales inolvidables. Sin duda, queda mucho en el tintero, en la vieja máquina Remington o en la compu, y más en el recuerdo. Lo cierto es que termina la época de los grandes periodistas y de los periódicos gigantes para dar paso a un periodismo muy diferente, de notas rápidas, cortas, que no analizan. Adiós a los reportajes, crónicas, notas de color, entrevistas, semblanzas y otros géneros, para solo difundir información a secas. Y quedan también dudas.
qué tan unidos han estado los medios y las esferas de poder, y concretamente, gubernamentales. ¿Cuánto han dependido los periódicos del dinero oficial? ¿Qué tanto ha influido últimamente el crimen y la delincuencia para limitar al verdadero periodismo? Sí, quedan decenas de diarios impresos todavía, pero su destino está marcado. Ahora, lo contundente y definitivo es que los periódicos impresos viven sus últimas etapas, y con ellos se van épocas imborrables y coberturas profesionales, valientes, de entrega y del ánimo de servir con la mejor información. Ahora sí que, esos diarios, ¡cómprenlos porque se acaban! Y si alguna vez dijimos esta frase para poner una nota de último momento muy importante, ahora lo haremos con nostalgia. ¡Paren las rotativas! Y esta vez, para siempre. Pero antes, déjenme recordar esos sonidos acompasados, mecánicos y tan alegres, llenos de nostalgia, sin sabores, pero también de gloria y mucha alegría.